Temas de importancia para debatir, para conversar, pero lo más importante para estar informado y poder emitir una opinión con fundamentos, con buenos argumentos. Un tema que es de interés mundial, el agua. La importancia que tiene el agua en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestro territorio. Pero, ¿qué importancia tiene cuando somos dueños de estas? ¿Quién las regula? ¿Estará dentro del Código Civil? Bueno, para dilucidar esta y otras preguntas en esta entrevista, vamos a dar a conocer los aspectos obviamente más importantes y nos encontramos junto a ustedes con un invitado. El perteneciente es abogado de la Defensoría Legal y Asociados. Su nombre, Diego Zúñiga, que nos acompaña. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio, por esta nueva invitación. Bueno, este tema quería exponerlo ya hace un tiempo atrás por todas las contingencias que se está involucrando ahora en nuestro país y sobre todo este tema que siempre ha sido discutido durante, no solamente ahora, durante toda la historia de nuestro país. Bueno, tenemos este tema que es súper importante, el tema del agua a nivel mundial, ya como lo comentábamos. Muchas personas ven este tema bastante lejano, sobre todo en la ciudad, ven este tema lejano. Estamos acostumbrados a tener la agüita potable solamente, pero más al interior de las comunas hay personas que tienen regadíos, que tienen predios y obviamente traen agua de las desembocaduras del río. Y ahí nace precisamente la pregunta, en nuestro país, ¿el agua es pública o es privada? Partamos por esa base. Excelente pregunta, Ignacio. Sí, precisamente eso es lo que quiero exponer hoy día. ¿Son públicas o son privadas las aguas aquí en Chile? Y para contestar esa pregunta, actualmente hay que analizar o exponer toda la evolución normativa de lo que anteriormente, durante la historia jurídica de Chile, todos los cambios hasta el día de hoy. Por ejemplo, te doy una síntesis de la evolución normativa de los puntos más importantes de nuestra historia. En 1846, imagínate esa época, recién se creó un periódico que se llamaba La Gaceta de los Tribunales, donde ya se surgió el interés de tener una regulación respecto a esta materia. Imagínate que en aquella época no existía ningún tipo de medida, no existía tecnología, pero ya se intuía que tenía este preciado recurso, tenía que tener una regulación. Posteriormente se crea la Ley de Municipalidades en 1854 y donde el jefe del departamento, vendría siendo hoy en día la autoridad edilicia, el alcalde, donde se estaba ubicado el punto de extracción de las aguas, era el que estaba o el que tenía la facultad para otorgar, escúchame bien, Ignacio, una merced de agua. Bueno, Entonces, para que la gente lo entienda y con palabras más sencillas, claro, porque tenemos el concepto, pero quizá la gente en la casa no maneja el concepto. ¿Qué significa claro. a merced? Aquí podemos distinguir dos cosas, Alex. Primero, que aquí ya podemos ver que el agua tiene una connotación pública en cuanto a su constitución. O sea, para tú usar el agua, tú usas el agua, necesitas una autorización de quién, en este caso, de la municipalidad, del alcalde. Entonces ya tiene un atisbo público. En cuanto a lo que es merced de agua, vendría siendo un permiso otorgado por esta autoridad para utilizar el agua para ciertos fines. Por ejemplo, obviamente la merced de agua es un término antiguo, por ende no tenía una cuantificación exacta como lo es hoy, que por ejemplo una acción de agua equivale tantos litros por segundo, pero se estimaba que una merced de agua equivalía más o menos entre 15 y 30 litros por segundo, pero que aún así no era exacto porque sabemos que cada río tiene una corriente específica. Entonces ahí iba variando. Pero eso tenemos que quedarnos, que quien otorgaba era la municipalidad en aquel tiempo, el alcalde era otorgaba esos tipos de derechos. Posteriormente, Alex, se dicta un código muy importante. Yo digo que uno de los más importantes de acá de Chile, que es el Código Civil de 1857, donde dicta diferentes normas respecto a las aguas. Y entre paréntesis, Alex, entre paréntesis, Ignacio, ¿tú sabías que hubo este código el que menos modificaciones tiene?
No, no, de hecho hay, bueno, vamos a hacer de cuenta como las personas que escuchen esta entrevista, vamos a hacer que nosotros estamos en pañales, nosotros acá tú vienes a exponer, nosotros además que quisiéramos saber si es que podemos hacerte alguna consulta cuando Claro, nosotros, cuando quisiéramos. Bueno, dentro de este Código Civil tú nos mencionas que entra la palabra agua. ¿Y claro, cómo viene a jugar un claro, rol importante dentro del Código Civil? claro. ¿Cómo funciona en la práctica? Claro, es que por eso, como te estaba diciendo, las aguas dentro del Código Civil hubo hartas modificaciones, pero que después por la dictación de código de agua se eliminaron orgánicamente. Pero hay una disposición que yo te diría, mi querido Ignacio, que es la punta del iceberg de toda la problemática de hoy en día, que es la disposición del artículo 595 del Código Civil. ¿Y qué dice? Dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público y que está vigente hasta el día de hoy. Entonces ahí ya podemos distinguir, público, la publificación de las aguas. Y ahora hay que entender que son bienes nacionales de uso público. Y lo define el mismo Código Civil en el artículo 589. ¿Y qué dice? Los bienes cuyo dominio le pertenece a todo el Estado se encuentran los bienes nacionales de uso público, que son aquellos, valga la redundancia, cuyo uso le pertenece a toda la nación. Por ejemplo, las plazas, las calles, un puente, y que generalmente están administrados por una institución pública, en el caso de las plazas, la municipalidad. Ahora bien, esto, ¿por qué se distingue bienes nacionales de uso público? Para distinguirlos de los bienes fiscales, que son aquellos cuyo uso no le pertenece a todos los habitantes de la nación. Por ejemplo, el avión presidencial, una base militar. O sea, son del Estado, pero no le pertenecen el uso a todos los habitantes de la nación. ¿Y por qué se dice entonces que Chile es uno de los únicos países donde el agua es privada? Entonces, Ignacio, ¿qué pasa? Buena pregunta. Que eso lo vamos a contestar ahora. Eh, Posteriormente, terminando con esta evolución normativa, bien rápido, en 1872 se dicta una ordenanza de distribución de agua, claro, y ahí establece ya en esos periodos de sequía turnos para utilizar las mercedes de agua, porque ya había sequía y tenían que hacerse turnos. Después se dictó un código, el primer intento de código de aguas, que se llama Código Rural, que iba a regularizar la agua y la actividad agrícola. No se llevó a cabo por diferentes motivos. Y aquí pasamos a un hito muy importante que es 1951, que es la dictación del primer Código de Agua. Y aquí mantiene la connotación del agua de bien nacional de uso público. Y segundo, establece que sobre el agua, sobre la merced de agua, hay derechos de aprovechamiento. Y los derechos de aprovechamiento es un derecho real. ¿Qué significa esto? Que ejemplo, Ignacio, tú tienes tu audífono y tú puedes usar, gozar y disponer de ese audífono. Tú puedes, por ejemplo, utilizarlo, puedes venderlo hasta destruirlo si tú quieres. Se estaba utilizando esa lógica con respecto a las mercedes de agua. Inclusive ya se estaba viendo un atisbo de concepción liberal respecto a estas mercedes de agua. ¿Por qué? Porque se podían vender estos derechos, pero con la autorización de la Asociación de Canalistas, que podríamos decir que es un órgano que está compuesto por todos aquellos que detentan derechos de agua. Entonces tenía que pasar por una aprobación. Y cambió la facultad para otorgar estos derechos, cambió del alcalde al presidente de la República, con la dictación del Código de Agua. Posteriormente, para terminar esta evolución normativa, en 1967 se dicta, bueno, es un año de profundos cambios, donde la institucionalidad de la agua no fue la excepción, donde se dicta la ley 16.615. ¿Y qué establece esta ley? Establece la reforma constitucional de la constitución que regía en aquel entonces, la de 1925, y que señalaba que el Estado, la ley, tiene el dominio nacional de uso público de todas las aguas y pudiendo expropiar también los derechos de merced de agua de los particulares. Ese mismo año también se dicta la ley 16.640, que es la ley de reforma agraria, y donde también hace modificaciones al Código de Agua. Primero, le establece un destino a la merced de agua. Ejemplo,
Ignacio, que el agua tenía que tener un destino. Si el destino era para el uso, para el consumo personal, tenía que ser para el consumo personal. Si era para regar, tenía que ser solamente para regar. O sea, era más que nada una justificación. Claro. Tenía que dar una justificación fundamentada. Perfecto, sí. Y además se prohibió expresamente transferir, vender los derechos de aprovechamiento, las mercedes, se prohibió totalmente. Y está bien. Y la última medida que yo personalmente estoy de acuerdo con ese cambio que se hizo en aquel año, que fue establecer un listado de uso preferente de las aguas. ¿Qué quiero decir? En tiempos de escasez, obviamente va a haber un listado donde ahí va a haber usos respecto a este derecho de agua más importante que otro tipo de usos. Por ejemplo, el consumo personal, el consumo para fines ya sea de salubridad, para consumo, es lo más importante. Después vendría, por ejemplo, el riego y finalmente el uso para la ejecución de una actividad industrial. Entonces eso es una medida muy importante porque establece de mayor a menor una priorización de las aguas. Perfecto, se entiende. Cosa que hoy no existe. Posteriormente esto paralelamente a esto, Ignacio, se están y al margen de todo lo que de la evolución normativa que dije anteriormente, se están gestando otro tipo de derechos. Tú más o menos te puedes imaginar. Bueno, salta la duda, bueno, el tema es bastante amplio, pero vamos a ir a lo particular, a lo central, a lo que nos impacta o afecta directamente. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven aún de la agricultura? Muy buena pregunta, mi querido Ignacio. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estas comunidades, las comunidades indígenas y las comunidades agrícolas, por su actividad, ya sea para el pastoreo, para el cultivo propio de ellos, han utilizado el agua durante cientos de años, y no me vas a creer, sin necesidad de pedir autorización, sin necesidad de pedir permiso, ni concesión, ni siquiera de inscripción. O sea, han utilizado las aguas por la costumbre y el uso inmemorial, y que en el caso de las comunidades indígenas trasciende a lo que es ancestral, derechos ancestrales. Entonces, después, como la evolución normativa, para terminar, en 1979 se dicta el Decreto Ley 2603 y que reconoce expresamente estos tipos de derechos. O sea, reconoce y distingue los derechos reconocidos como los derechos de uso costumbrista que pertenecen a estas comunidades indígenas y comunidades agrícolas, diferenciándolos de los derechos constituidos, que son aquellos otorgados por actos de autoridad, como los que dije anteriormente, por el alcalde y posteriormente al presidente. Después, finalmente tenemos la Constitución de 1980, que es la que nos rige actualmente. Y también reconoció este tipo de derechos. ¿Existen derechos de agua sí, fundamentales? Claro. O sea, existe... No, aquí vamos a leer fino. Existe dentro de la garantía, dentro de la Constitución existen las garantías que están en el artículo 19 de nuestra Constitución y establece un catálogo de diferentes derechos. Dentro del derecho de la propiedad establece que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos. Y mira, eso queda en la propiedad, pero en el 19, la misma garantía, 19 número 23, habla de la libertad de adquirir el dominio sobre toda clase de bienes. Es otro derecho, pero dice, tú puedes adquirir el dominio sobre toda clase de bienes, excepto aquellos que tengan la connotación de bien nacional de su público. Y como hemos estado hablando desde el principio, las aguas tienen la calidad de bien nacional de uso público. Entonces hay una contradicción. Muy grande. Muy grande. Entonces, ¿cómo lo vamos a contestar? A continuación, fue que en 1981 se dictó el actual Código de Agua. Y se creó una institucionalidad nueva de corte un poquito más liberal, y donde el único organismo que otorga derechos de agua era la DGA.
pero la DGA no te otorgaba los derechos de agua propiamente tal. Te otorga una concesión. Si tú cumples un procedimiento administrativo, te otorga una concesión. ¿Qué es una concesión? Una cierta licencia. Claro, es un acto administrativo de índole permisivo. Pero que consecuencialmente esta concesión nacen derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, redondeando, esos derechos de aprovechamiento que nacen de la concesión, ¿cierto? Son aquellos que son protegidos por el artículo 19, número 24, o sea, de la propiedad. Te protege la ley, te protege la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento y no sobre el agua en sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Que no habría una contradicción entre el artículo 19, número 23, la libre adquisición, con el 19, número 24. Porque la propiedad no es sobre el agua, la protección de la propiedad no es sobre el agua como bien nacional de uso público, sino sobre los derechos que nacen de este bien nacional de uso público. Y tú me vas a decir, Ignacio, oye, pero este es un disfraz, es una entelequia jurídica, es una burla. Y yo te puedo decir, con objetividad, es totalmente discutible. A mí me gustaría, para cerrar ya, entregarte un dato y correspondiente a ese dato, continuar para cerrar y que tiene que ver con con el plebiscito que viene ahora en octubre y que tiene que ver también con la idea de poner este tema en uno de los temas más importantes sobre la mesa. Fíjese que dentro de las opiniones que se entregan a nivel internacional, hay un archivo que ustedes pueden buscar y que pueden encontrar en The Journals y habla acerca de los problemas y desafíos de la gestión de las aguas en Chile y la región latinoamericana. Claro. Y nos cuenta que el proceso de aguas en Chile y su mercado ha vulnerado el acceso de las personas a un derecho básico definido constitucionalmente como bien nacional de uso público y generando severos daños en las comunidades y el ecosistema. Los principales problemas que ha aparejado el proceso de privatización han sido, y menciona algunos, por ejemplo, la concentración y la desnacionalización de la propiedad. Claro. Hasta el más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y transnacionales, claro. Y esto al año 2004. Muy buen comentario, Ignacio. Y yo te puedo dar la última información y que es lo más discutible hasta el día de hoy. Que una vez constituido este tipo de derecho que hay sobre el agua, la vida de este derecho entra dentro de lo que se llama el mercado de agua. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un derecho puedes transferirlo, puedes venderlo, puedes permutarlo, inclusive, Ignacio, puedes hipotecarlo de manera separada del inmueble que las contiene. Inclusive tú puedes heredar y tú dar de herencia, o sea, transmitir tus derechos de agua a tus hijos. Imagínate. Entonces tienen carácter permanente. Y eso, un carácter perpetuo, estos derechos. Después, el 2005, trató de cambiarse un poco estas características que ya estaban muy discutibles, se discutía mucho respecto a esto, y se dictaron diferentes instituciones. La más importante, que fue a través de la 20.017, fue de obligar el pago de una patente por no uso. ¿Para qué esto? Para frenar un poco el acaparamiento de las aguas. O sea, que una persona detente muchos derechos de agua era un poco más o menos frenar esa situación. Pero ¿qué pasa? Yo personalmente es letra muerta porque las aguas es muy difícil fiscalizar este patente por no uso. El valor es muy bajo. Después se trató de crear una institución que se llama caudal ecológico mínimo. Y aquí podemos ver un entrecruzamiento. ¿Entre qué? Entre materia ambiental y de agua. Y que esto se viene promoviendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa el caudal ecológico mínimo? Significa que tú como persona que detenta derechos de agua, tiene que dejar en el canal donde transcurren tus derechos, en las aguas, ¿cierto? Un flujo de agua, un caudal mínimo. No puedes utilizar todas las aguas, tienes que dejar un caudal mínimo. ¿Para qué? Primero, para mantener la permeabilidad del canal y sea más eficiente el consumo. Y tercero, y segundo, lo más importante, que se mantenga el ecosistema.
pero esto fue el 2005. ¿Y qué pasa, Ignacio? Que todas las leyes, y son muy pocas las leyes que operan con efecto retroactivo. ¿Y qué significa esto? Que los únicos obligados a respetar este caudal ecológico mínimo son aquellos derechos constituidos posterior al año 2005. Y sabemos que el año 2005 hacia adelante hubo un periodo de sequía enorme. Entonces, y la mayor parte de derechos constituidos fue anterior al año 2005. Y ellos, como la ley no opera con efecto retroactivo, no tienen la obligación de cumplir con con ese caudal ecológico mínimo. Lo que significa que esto es letra muerta prácticamente. Bueno, finalmente la pregunta... La pregunta que te hice anteriormente, que tiene Claro. que ver cómo si actualmente en la Constitución existe el derecho de agua como un derecho fundamental. Mira, lo que se pretende, te voy a decir que expresamente como derecho humano no existe. Y lo que se pretende, ya sea con una modificación o a través de una nueva constitución, no sé, lo que se pretende y lo que tienen otras constituciones a nivel latinoamericano como derecho humano es el derecho al acceso al agua potable y al saneamiento como derecho fundamental. Y actualmente en nuestra constitución no lo establece, no lo establece. Lo que han dicho sí algunos doctrinarios o algún fallo de la Corte Suprema es que este derecho del acceso al agua potable y al saneamiento se subentiende dentro de algunas garantías de la Constitución. Por ejemplo, del 19 número 1 que dice el derecho a la vida, a una integridad física, psíquica de la persona. Y otros también lo vinculan al artículo 19 número 9, que derecho a la protección de la salud. Pero uno sabe que mientras no se exprese directamente no te asegura. Porque no tiene interpretación. Claro. Es literal. Es literal. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de otras constituciones a nivel latinoamericano? Por ejemplo, en Bolivia, imagínate, tienen este derecho al acceso al agua potable. En Honduras, otro gran ejemplo a seguir es Ecuador. Bueno, cabe mencionar también que Honduras y Bolivia se caracterizan por su agricultura. Exactamente. O sea, ahí le potencian potencian esa actividad. Este elemento tan vital. Claro, y sobre todo, bueno, eso en respecto a los derechos fundamentales y finalmente los otros cambios, no a nivel constitucional, sino a nivel legal, que el caudal ecológico mínimo sea con efecto retroactivo, que las aguas no sean permanentes, tengan una fecha de caducidad. Y sobre todo, cuando se paga las tarifas por el pago de agua potable, no sea un cobro lineal. ¿Por qué, Ignacio? Porque a ti te cobran lo mismo para el consumo humano y le cobran a otro lo mismo que está regando un jardín de lujo. El cobro tiene que ser escalonado y que esto sea directamente proporcional con lo que te dije anteriormente y que yo aplaudí, con un listado de uso preferente. O sea, el cobro sea más barato a quienes consumen el agua propio, ¿cierto? Que aquellos que lo utilizan, por ejemplo, para regar un jardín de lujo o para ejecutar una actividad industrial. Bueno, esa es más que nada la exposición y espero que haya quedado claro algunos aspectos. No se tocaron muchos aspectos como las organizaciones de usuarios de agua o, por ejemplo, la regularización de estos tipos de derechos, pero con que quede bien explicado, ilustrado el tema de cómo actualmente la Constitución regula las aguas y si verdaderamente existe un derecho fundamental sobre esto. Bueno, Diego, nosotros te queremos agradecer también por toda esta información que nos has proporcionado y obviamente estaremos atentos y estaremos difundiendo otro tipo de informaciones en tu programa informativo. Bueno, para despedirnos, te queremos dar las gracias, Diego. ¿Alguna página donde nosotros podamos encontrar asesoramiento con respecto a algún tema también? Así es, Ignacio. La página que me pueden encontrar es defensorialegal.cl. Ahí me pueden plantear las preguntas, yo puedo absolver la mayoría, sobre todo respecto a estos temas, que es más o menos mi especialidad, y sobre cualquier otro tema que yo pueda ayudar. Así que de antemano, muchas gracias. Como siempre, ustedes muy abiertos a este tipo de charlas que involucran derechos de toda la ciudadanía
Y eso, nada más que agradecer. No, gracias a ti. Junto a ustedes, informando de la Defensoría Legal y Asociados, Diego Zúñiga. Informaciones para usted. Hola. Bien, pues Diego.